Como ya viene siendo habitual en este nuestro canal, vuestra amiga Amanda llegando tarde, como siempre, a todas las tendencias que de verdad importa. Pero bueno, el caso es que en la escala de una forma u otra siempre llegamos. Y eso es lo importante. Estoy segura que de alguna manera visteis o quizá os rebotó por redes sociales un vídeo que se hizo muy viral la pasada Paris Fashion Week, celebrada entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre, en el que básicamente se veía a Bella Hadid desfilando como Dios la trajo al mundo y quedándose parada en una plataforma en la que dos hombres se dedicaban posteriormente a rociarla con pintura o lo que parecía pintura para al final crearle un vestido hecho totalmente a su medida. Si ya lleváis un tiempo por A Escala, muy probablemente este desfile de la marca Coperni no os resultará ajeno porque sí, efectivamente, se parece mucho al desfile de Alexander McQueen, Shalom Harlow y los robots que tiraban pintura, y del que, por supuestísimo, ya hablamos en un vídeo en A Escala. Os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo y seguimos con el tema de hoy. Hoy en A Escala vamos a hablar de ciencia y moda, así que agárrense porque vienen curvas modiles. ¡Empezamos! Muy buenas y bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a Escala. El canal que nació intentando encontrar el eslabón perdido entre moda y arquitectura y que al final de la jugada habla de muchas cosas que en realidad no son moda y tampoco son arquitectura. Si es tu primera vez por aquí, me llamo Amanda y te animo que primero que nada le des al botón de suscribirse por aquí, a que le des a la campanita si quieres que te lleguen avisos de todas las cosas nuevas que voy subiendo y por supuesto que ayudes a que este vídeo funcione muy bien dándole al like. En los primeros meses de este nuestro canal subí un vídeo allá por finales de 2020 o quizá principios de 2021 en el que hablé de 7 tejidos innovadores que podrían resultar una revolución para el mundo y la industria de la moda. Curiosamente, el tejido del que os voy a hablar hoy no estaba en ese listado y eso que curiosamente es un invento que se patentó nada más y nada menos que en 2003. Este invento, conocido como Fabricant, que vendría a ser algo así como Fabric in a Can, es decir, del inglés tela en una lata, lo inventó el diseñador de moda reconvertido a científico español Manel Torres y lo presentó en la pasarela Science in Style en el año 2010. Es decir, muchísimo antes de que Coperni lo utilizase en este desfile en el que visten a Bella Hadid. El caso es que Manel Torres, como os decía, es diseñador de moda de profesión. Pero esto de las telas enlatadas fue su tema de tesis en una colaboración del departamento del Royal College of Art in London junto al Departamento de Ingeniería Química del Imperial College, también de Londres. Creo que precisamente debido a esa multidisciplinaridad es por lo que me pareció un tema tan interesantísimo de traer hoy a Escala. Manel Torres es la primera persona, o al menos eso dicen las fuentes que he consultado y que, como siempre, os dejo en la cajita de descripción, en utilizar la técnica conocida como spray-on para crear tejidos no tejidos. Creo que ahora es un buen momento también para recordaros que le des al like si aún no le has dado al botón del like y que te suscribas si este vídeo te está pareciendo interesante. Esta técnica del
spray on consiste básicamente en proyectar un líquido que contiene un soporte, fibras y algún tipo de aglutinante. De esta manera se proyecta este líquido que al proyectarlo se mezcla todo entre sí y crea una película que en realidad no es un tejido, pero actúa como tal. Muy probablemente podríamos clasificarlo en todo este cajón desastre de los tejidos no tejidos. Leía en una entrevista que le hicieron que para crear esta técnica del spray on y lo que posteriormente se ha conocido como Fabricant, se inspiró en estos botecitos que tiran como serpentinas y cuyo funcionamiento he descubierto en este esquema de la página web How Stuff Works. En la TED Talk que dio en el año 2013, Manel Torres comentaba que la textura del Fabricant puede cambiar dependiendo de las fibras que añadas a la mezcla. En el caso del vestido de Coperni sobre Bella Hadid, he podido averiguar que parece ser lo que le estaban proyectando encima tiene como una especie de textura final un poco parecida al ante. El Fabricant puede tener fibras de lana, algodón, nylon o celulosa. Además, gracias a la tecnología que emplean, he podido averiguar que el Fabricant se puede disolver y volver a utilizarse. Sin duda, es un tipo de tecnología muy útil con la que estoy segura que se podrá mejorar la sostenibilidad de la industria y manufactura textil, que actualmente, como ya sabemos, es muy contaminante. Además, el hecho de que se pueda llegar a utilizar la mínima cantidad de producto posible que cubra lo que quieres que se convierta en tejido o no tejido, reduce muchos desperdicios. Tal y como se comenta en varias de las fuentes que he consultado, Fabricant podría llegar a ser muy pronto muy útil en industrias como, por ejemplo, la cosmética, la automoción e incluso en la creación de vestuario médico o deportivo. A mí me parece que este tipo de patentes e innovaciones que tienen que ver con la industria de la moda, además de muy útiles, son súper chulas, pero es que además el hecho de que se haya hecho viral durante una semana de la moda permite, creo yo, acercar al gran público este hecho de que la industria de la moda y la ciencia o el conocimiento científico no tienen por qué estar reñidas entre sí. Sin duda creo que era un tema que valía mucho la pena traer a escala hoy, aunque quizá haya sido un poquito más ligero o más breve de lo que suelen ser los vídeos por este canal. Contadme en los comentarios si conocíais este tipo de tejido o no tejido, o en particular el Fabricant, si ya lo conocíais antes de que Coperni diese el pelotazo con el desfile de Bella Hadid. Y bueno, cualquier cosa que queráis comentar, pues estoy por los comentarios, por redes sociales también me podéis encontrar. Y como siempre, os recuerdo que le deis al like y a suscribiros para seguir viendo más vídeos interesantes sobre ciencia, moda, tecnología y arquitectura. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!